Dáselo fuerte, amén. Es para el Rey. Aleluya. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Con Cristo estamos seguros. Y me gozo en el Señor poder estar en esta mañana acá con ustedes compartiendo, amén. Tenía días que no venía a la casa, amén. Pero Dios es bueno. Reciban un cordial saludo de mi esposo, el apóstol Carlos, amén. No pudo estar acá, pero está en el Espíritu. Así que les amamos y para nosotros es un placer, un privilegio de estar nuevamente acá en este lugar. Hoy nos acompañan los adoradores del Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén. Amén. Faltan otros adoradores de las otras iglesias, no pudieron venir, tienen su compromiso en cada iglesia. Pero aquí hoy es culto de primicia y hoy tenemos una primicia. Yo quisiera que Daniela la conocieran, amén. Ella es de la iglesia número 8. Esta bebé que está acá está recibiendo las clases. Y esto es lo que quiere el Señor. Que vayamos de aumento en aumento, de gloria en gloria. Y eso es lo que nosotros queremos proyectar a este ministerio, el crecimiento espiritual. Porque no es de un ministerio conformado, es del reino de los cielos que tiene que ir en crecimiento. Dios te bendiga, Daniela. Bendecida y bienvenida al grupo de adoradores ministeriales. Porque eso es lo que nosotros queremos proyectar. Que los ministerios de esta casa crezcan. Y yo sé que aquí hay potencial, aquí hay vasijas que el Señor va a sacar en medio de su pueblo para llenarla. Vasijas que han estado descuidadas, vasijas que están escondidas, pero hay un ojo espiritual que está viendo que en la casa de Dios hay profetas, que en la casa de Dios hay pastores, que en la casa de Dios hay maestros, evangelistas, hay ministerio. En la casa de Dios hay vasijas que Dios va a empezar a llenar. Vasijas que están vacías, pero que dice el Espíritu que Él va a traer una nueva unción. Así es que prepara tu vasija, porque va a ser llenada de una unción especial. Hay un depósito que necesita llenarse hoy. Dios quiere algo, que nos vaciemos de toda naturaleza satánica, de todo viejo hombre, que nos limpiemos y nos renovemos, pero para el traer lo nuevo y depositar una unción nueva. Una unción nueva quiere el Señor, pero Dios demanda obediencia, Dios demanda fe, caminar en obediencia y caminar en fe, para que esas vasijas se mantengan llenas de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pueden sentarse, solo queda el tecladista conmigo, a ver. Pónganse cómodas, porque esto va para largo. Como 3 horas aquí predicando, por lo menos. Porque esa olla que está allá afuera es muy grande y aquí que esté eso, bueno, ahora es que tenemos palabras. Amén, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y algo que Dios quiere enseñarnos es el poder de escuchar su palabra. Porque hay gente que le gusta escuchar la adoración, pero cuando viene la hora de la palabra le da comezón. Los pies le fastidian, comienzan a mirar el reloj,
Comienzan a hablar, a decir a qué hora va a terminar esto, a qué hora va a terminar aquello. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Y yo creo que usted vino a recibir algo de parte de Dios. Porque cuando usted entra por esa puerta, usted tiene que venir con la expectación, con la mentalidad de que usted viene a adorar al único y verdadero Dios Todopoderoso. Usted tiene que venir con una mente clara, que usted no viene a cualquier parte, usted viene a la casa de Dios a rendir adoración, pero también a recibir la dirección de Dios. Amén. Por eso cada vez que salimos de nuestra casa para irnos a reunir al lugar de congregación, nosotros tenemos que orar y decirle: Señor, dispongo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, a que sea percibido por ti para que tú traigas lo que tú quieres ministrar a mi vida. Cuando venimos con esa actitud, usted va a salir diferente. A usted no le va a fastidiar la palabra, usted no se va a cansar, usted no va a querer estar entrando, saliendo, molestando a otro, pidiendo agua, yendo al baño, esto, aquello. Usted va a tener hambre de la palabra. Cuando usted prepara su depósito, cuando usted prepara su mente, su cuerpo para venir a la casa de Dios. Amén. Y hoy es un día especial. Felicito a la pastora Aura. Amén. Al pastor por el lindo trabajo que están haciendo en este lugar. Felicito a las hermanas junto con la pastora, que sé que ayer estuvieron aquí haciendo esta hermosura. Amén. Para que usted traiga lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Sabe que a veces, hasta yo pues a veces digo, ¿no? A veces uno dice, lo que Dios ponga en mi corazón. Dios siempre va a querer poner cosas en nuestros corazones positivas y buenas. Pero a veces somos nosotros que tenemos que accionar, a determinar qué llega a nuestro corazón para traerle al Señor. Y hoy es un día de fiesta. Algunas congregaciones como nosotros hacemos esta fiesta de primicia iniciando el mes de enero, pero el Espíritu Santo lo direccionó así. Amén. Así que yo creo que no hay excusa como para que alguien diga es que, porque siempre tienen el concepto que el mes de enero es un mes muerto y maldicen al mes de enero. Para mí el mes de enero es el mejor mes del año, primero porque es el primer mes. Segundo, porque yo tengo que activar los tiempos, direccionarme hacia una palabra determinada que ya está escrita, que Dios bendice lo primero. Y si me dice a mí que el mes de enero es lo primero del año, quiere decir que mi año está bendecido. No porque sea lo primero, sino porque yo determino que eso primero va a ser bendición cuando yo acciono a bendecir ese mes con lo que yo le doy a Dios. Y no solamente darle a Dios es traer algo material, un fruto de la tierra o unas finanzas. Es darle lo primordial, lo espiritual. Porque fuimos creados en el Espíritu. Fuimos creados por el Padre Dios Todopoderoso, que depositó en usted y en mí el Espíritu de Dios. Dice la palabra que Él nos creó para ser fructificados, para multiplicarnos, no para restar, ni para ir en retroceso. Dios quiere que usted y yo vayamos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación. No que vayamos de derrota en derrota, de escasez en escasez, de miseria en miseria. Dios quiere que usted sea bendecido y prosperado en todas las áreas. Si se lo vas a dar, ese aplauso, dáselo fuerte. Por favor, disculpa, colóquenle si quieren bendecir. Gloria a Dios. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios en la tercera carta de San Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas.
En todas las áreas el Señor quiere que seamos prosperados. Así como prospera nuestra alma, quiere decir que espiritualmente Dios nos ha estado prosperando. Pero no solamente Dios quiere prosperarnos espiritualmente, sino también terrenalmente. Esa es la voluntad de Dios, que seamos bendecidos, prosperados. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del enemigo? Vernos en derrota. Vernos llorando, viéndonos, pidiéndonos cacao, pidiéndonos que nos estemos lamentando todo el tiempo. Amén. Pero Dios es bueno. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando en esta poderosa mañana su palabra. Padre bendito Dios, te adoramos, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos todo honor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Altar, y en esta hora yo te pido perdón, Señor, por todo pecado, por todo pensamiento contrario, te pido perdón por toda mala intención, aún por cualquier confusión. Yo te pido perdón, Señor, y declaro que tu sangre cubre este lugar y nos cubra todo con tu presencia, y atamos y paralizamos todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que se quiera levantar en esta mañana, lo atamos y lo paralizamos en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra que corre velozmente y hace su efecto, por el cual es enviado en esta mañana. Espíritu de Dios, ministra las mentes, ministra los corazones, y que esta palabra sea revelada en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, y cuando lo digan me dicen amén, por favor. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 4. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Dígale al que tiene a su lado: ¿qué tienes? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas.
Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Poderosa palabra. Espero que esta palabra toque tu espíritu en esta mañana. Y he titulado esta enseñanza Unción de multiplicación. Dígale al que tiene a su lado: unción de multiplicación. Y vamos a analizar lo que vemos aquí. Primero, yo puedo visualizar en este mensaje a una mujer viuda que se le murió el marido. Era uno de los profetas que estudiaban en la escuela de profeta de Eliseo. Y el hombre se murió. Este hombre se fue de este mundo dejando deudas, dejando problemas. Era un profeta, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que estaba en la presencia de Dios, era un hombre que iba a congregarse, era un hombre que tenía hogar, que tenía una esposa, que tenía hijos. Yo creo que yo vengo a hablarle a los hombres en esta mañana. Yo creo que yo tengo que hablarle en esta mañana a los siervos de Dios en este lugar, a los ancianos, a los escogidos por Dios, a las cabezas de los hogares, al hombre que representa la imagen de Dios, al sacerdote, al varón que Dios ha establecido en el huerto de su hogar. Profeta. Le vengo a hablar a los profetas en esta mañana. Alguien que me ayude con el cable, por favor. Ya ustedes me conocen, yo no me puedo quedar quieta en un solo lugar. Varón de Dios, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás tú delante del Dios Todopoderoso? Si Cristo viene en estos momentos, o si la muerte te sorprende, ¿cómo estás delante de Dios? Porque sabemos el día que vivimos, sabemos el día que vinimos a este mundo, pero no sabemos el día que vamos a partir de este mundo. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Este hombre quizás no se imaginaba que iba a partir. Este hombre, porque te aseguro que como profeta, si Dios se lo hubiera revelado, se hubiese puesto a cuenta antes de irse, para no dejarle problema a la pobre mujer. He podido ver en el ministerio cómo nos ha tocado ayudar a hombres, a mujeres que han quedado viudas, que se han muerto, y nos ha tocado la congregación reunir dinero para comprar el cajón, porque ni para eso hay. Y nadie alaba. Porque espiritualizamos todo y no arreglamos todo en esta tierra. Y le dejamos el problema a los demás. Que los demás se encarguen del hueco donde van a ser enterrados. Que los demás se encarguen de si dejaron deuda, vea cómo se las componen. Y este hombre dejó a esta mujer con una deuda. Me imagino la angustia de esta mujer, viuda, sin empleo, con necesidad y con hijos. Yo creo que esta historia hay que analizarla palmo a palmo y tomarla como ejemplo para que ninguno nos pase como a este profeta. Que tenemos que ordenar nuestra vida. Hay gente que le gusta endeudarse. Agarro aquí, agarro allá, agarro por acá, sin necesidad.
Ahora porque ya no hay tarjetas de crédito en Venezuela, supongo, Alejandra. Pero en el tiempo de las tarjetas de crédito, todo el mundo lo más fácil, las tarjetas de crédito, y después te venía ahí esos intereses altos. Gente compulsiva que se endeuda por pasión, sin una organización. No tienen un orden de prioridades y tienen su casa con un desorden total. En la iglesia adoran a Dios, todo bien, el ministerio bien, pero cuando llegan los hijos, papi, necesito esto, mami, necesito esto, vaya, dígale a su padre. No, no hay. Yo trabajo para la comida, yo no tengo para eso. El varón de Dios, el hombre de cabeza, no solamente tiene que proveer para su casa, para llevar el sustento y el alimento, sino para sostener a una familia y darle una calidad de vida moral y espiritual. Pero también cometemos errores los padres, que queremos vivir una vida de apariencia. Y yo puedo observar aquí en esta familia que también vivían una vida de apariencia. Quizás le daban lo mejor a los hijos. No está escrito ahí, me lo supongo, porque a mí me gusta como que meterme en el asunto y traerlo a lo terrenal para que nos dé una enseñanza. Le damos a los hijos, si nos piden el mejor calzado, ahí te va. El mejor pantalón, la mejor marca, ahí te va. El mejor celular, ahí te va. Y no se lo ganan. Y le damos todo a los hijos. Porque es que a mí no me lo dieron. Es que yo pasé tanto trabajo que yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Es que yo no tuve una niñez. Es que a mí me hicieron esto. Es que a mí me hicieron aquello. Y lo que yo viví, no quiero que lo vivan mis hijos. Y traemos un desorden y desestabilizamos a nuestros hijos. Porque no les enseñamos que las cosas se ganan, que tienen que crecer. Sabemos que los padres somos los que proveemos para los hijos, pero hay un orden divino, que a los hijos hay que instruirles, hay que enseñarles la palabra de Dios, para cuando estén grandes no se aparten del camino. Pero también hay que enseñarles, darles ejemplo de administración, porque si ven un padre que derrocha, si ven una madre desordenada, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? Pastora, ¿usted vino a hablar de primicia o nos vino a dar aquí con una correa? No puede haber bendición si no hay una confrontación. No puede haber una llenura si no hay una limpieza. Y Dios quiere acomodar, porque ¿sabes qué? Te tengo buena noticia. Tú estás entrando en una nueva temporada. Y la nueva temporada trae lo divino, trae lo nuevo. Pero tienes que deshacerte de lo viejo. Tienes que deshacerte de lo que a Dios no le agrada. Tenemos que cambiar para ver la bendición de Dios. Y claro que sí vamos a hablar de primicia. Pero esta mujer, para poder ver la bendición, tuvo que haber sido obediente y actuar por fe. Y esta mujer desesperada va donde el profeta Eliseo y le dice: mi marido murió. Tú sabes que él era un hombre recto. Tú lo conociste. Estuvo en tu escuela. Dejó unas deudas. Y van a venir los creadores. Los
a llevar a mis hijos. ¿Qué hago? Y él le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, no tengo nada. Porque eso es lo primero que decimos. Es que no tengo, es que no puedo, es que no sé. Y tenemos que cambiar el lenguaje si queremos entrar y ver esta nueva temporada. Y esa mujer le dice, no tengo nada, solo tengo una vasija con aceite. Para ella eso era insignificante, era un poco de aceite. No tenía más nada, no tenía dinero, no tenía con qué pagar, no tenía quizás bienes, no tenía nada para vender, para ella solventar la situación que le dejó el irresponsable de su marido. Porque no le veo otro título. Irresponsabilidad. Yo creo que a partir de hoy te vas a poner a cuenta. Si debes la electricidad, aunque se esté yendo, ponte al día. Si tienes deuda en el colegio de tus hijos, ponte al día. Si debes en la tienda, ponte al día. No hay cosa que trae maldición. Es que otra persona ha trabajado tan duro y te venda algo y tú no le pagues por sinvergüenza. Porque queremos agarrar aquí, agarrar allá y no pagamos. Y esto no quiere decir ahora se vaya a agarrar usted de ahí, porque como pastora que hemos pastoreado en varias iglesias, lo hemos vivido. Cuando hacemos actividades pro templo y dice, es que no me quiero endeudar, usted dijo que eso no se podía. Usted no se endeuda, pero usted sale y le vende al que tiene, para que usted no se endeude. Porque la obra de Dios tiene que avanzar. Y Dios necesita instrumentos para que la obra crezca. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes? Hermano Emilio, venga para acá. ¿Dónde está Emilio? Ella le dijo, ve. Él le dijo a ella, ve con tus hijos y te encierras en la habitación. Y dile a tus hijos que salgan donde las vecinas y busquen vasijas prestadas. Yo traje una grande que está allá, tráigala, y allá en la mesa y vale. Y el joven salió, los jóvenes salieron, me imagino que los jóvenes son impetuosos y salen corriendo y van ante la vecina y traen vasijas. Y la mujer dice una, no, son varias, dijo el profeta. ¿Cómo me vas a traer una, muchacho? Ponla ahí. Busquen vasijas vacías. Él dijo, y si él lo dijo, es porque lo va a llenar, lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? No sé. Yo solo sé que tengo que caminar por fe. Yo solo tengo que creer esa palabra profética, que cuando viene por un hombre o una mujer ungida, es porque Dios va a hacer algo. Creer a los profetas y será prosperado, dice la palabra. Y venían los muchachos con las vasijas y colocaron las vasijas. Y ella le dijo, cuando tengas todas las vasijas, toma la vasija que tiene aceite y la vacía. Le dijo a la mamá, vacía el aceite. Las vasijas se llenaron todas de aceite. Eliseo, ya llené la vasija. Todas se llenaron con el poquito de aceite que me dijiste que tenía en mi casa.
Con ese poquito de aceite, todas las vasijas que me trajeron se llenaron, Eliseo. ¿Y ahora qué viene? Agarra las vasijas, véndela y paga la deuda. Y lo que te quedó, lo van a usar para ustedes. Pero me llama la atención algo. Nosotros tenemos que ser diligentes. Si ellos hubiesen traído más vasijas, el aceite no hubiera cesado. Mire, yo puedo ver aquí una mujer empresaria que con lo poquito que le llegó a su mano, montó una fábrica de aceite en su casa. Yo recuerdo cuando empecé, una colombianita sin documentos, que estudió diseño de moda en Colombia, y cuando vino acá, recuerdo que no tenía una máquina, no tenía nada, simplemente las ganas. Y como no tenía nada, me explotaron. Pero a mí no me importó que me explotaran. Mi visión, mi meta era tener lo mío propio. 10, 11, 12, 1, el pastor tenía que irme a buscar a la vuelta de mi casa porque me estaban explotando, produciendo. Y él se molestaba. ¿Qué necesidad tienes de esto? Yo estoy trabajando, estoy trayendo el sustento, no tenemos ahorita. Mi visión era que yo tenía que tener lo mío propio. Nunca me quejé. Cuando me daban el sueldo, nunca me quejé. Era poquito, nunca me quejé. Lo que yo quería era tener experiencia. Lo que yo quería era movilizarme. No sabía. A veces agarraba un bus para ir para el centro a comprar material. Me perdía. Daba como 10 vueltas en el mismo pedazo porque no sabía. Una vez me pidieron documentos porque aquí no podían salir. Yo ni hablé, iba con alguien, con una amiga. La amiga peleó por mí, yo me quedé callada y el policía lo que le dijo, agarré ejemplo de esta mujer, yo estaba callada porque si yo hablaba iban a sentir el acento colombiano. Me iban a montar en esos carros que donde metían a los colombianos y bueno, Dios me guardó de todo eso. Y yo recuerdo que yo iba guardando y con lo poquito que tenía ahorrado, compré mi maquinita. Esta es una generación nueva, la que los más viejos aquí es el hermano Emilio, que pudieron ver, la hermana Farides, en un cuarto, en 2 habitaciones. En una estábamos todos como sardina en pote y en la otra era la cocina y mi taller de costura. Y ahí empecé con lo poquito que yo tenía. Con el poquito de aceite, una gran multiplicación. Dios empezó a bendecirme. Dios empezó a ensancharnos. Al punto que tuve que decirle al pastor, renuncia y donde estás trabajando porque te necesito para mi empresa. Y hubo una multiplicación sobrenatural. El aceite no cesaba en mi empresa. Fue una directriz del Espíritu Santo de Dios. Que hubo altos y bajos, que iba a pique, que dañaba la tela, que los clientes me agarraban y no me pagaban. Todo eso lo viví, pero nunca desistí. Mi meta, mi fe era visualizarme como una empresaria en el estado Zulia. Vendía después del puente. Hasta Aruba se vendieron mis diseños. A Colombia y todo el departamento de la costa, del Magdalena y del Cesar, se vendieron nuestros diseños. Hasta que vino la recesión que vino en Venezuela, lo que sucedió con la electricidad, los mejores clientes se fueron del país. Todas las costureras se fueron del país, duraron conmigo 9, una duró 9, otras 10, llegaban muchachitas y las enseñaba. Agarraba niñas de 12, 13, 14 años y las preparaba.
Hoy en día me dan las gracias, me escriben, están en Colombia, tienen sus talleres, se prepararon. Y les predicaba con mi testimonio y decía, yo quiero tener la fe que usted tiene. Me decían, pero no entiendo, si no tiene pedido, ¿por qué hace cantidad de vestido? Yo decía, no tengo pedido ahorita, pero ese teléfono no va a dejar de repicar cuando empiecen a ver los modelos. Gente que venía con mala intención me decían, pero ¿por qué hace estos modelos? Si las niñitas no usan vestido, ¿por qué hace estos modelos? Casi no se venden. Y como cristiana, evangélica, porque tengo que decir que soy evangélica, tengo que dar ejemplo del buen vestir. Porque las niñas se visten como niñas. Y nunca cambié mis modelos. Pongan ropa moderna. Haga esto. Vestí a las niñas como una princesa. Y tenía clientes que viajaban a los Estados Unidos y traían mercancía americana, vestidos preciosos. Y ellos me decían, no sé qué tiene en tu vestido, pero tengo que esconderlo para que me pueda salir la mercancía americana. Porque las niñas cuando veían esos vestidos de princesa, se colocaban los vestidos y se miraban en el espejo y daban la vuelta y decían, este es mi sueño. Ellos mismos me contaban. Porque hice pacto con el Señor. De lo que Él me daba, sus diseños, su creación, iban a ser para su gloria. No para honrar al diablo. Él puso un diseño en mis manos para multiplicación. Él me puso una unción en mis manos para producir aceite de multiplicación. Mi esposo nunca oyó una queja de mí, de que no se puede. Me iba para esos almacenes a comprar rollos de tela, tenía un depósito. La hermana subió en estos días y vio todo lo grande que era ese taller. Y ahí tenía el cuarto, todo eran rollos, porque me gusta comprar por cantidad y no me gusta hacer negocios pequeños, porque no veo nada pequeño para el reino. Pero ¿cuál era el secreto? Pensar primeramente en el reino de Dios y su justicia. Recuerdo una vez mi cuñado que me dijo, ¿cuál es el secreto? Y yo le dije, el Señor Jesucristo. Y me quedó mirando. Con eso le prediqué y por ahí me fui. Porque todo lo que venía a mi mano, de lo recibido de su mano, yo le daba a Él primero. No era solamente un diezmo, no era solamente una ofrenda, sino también primicias. Vestí a muchas niñas guayú, enviaba para las misiones bolsa de vestidos. Y alguien muy irónicamente me dijo, pero ¿para qué haces ese tipo de ropa para esas niñas? Haz mejor mantas. Yo le dije, Dios te creó a ti exclusivamente. Nos hizo a todos por igual, con un diseño interior diferente. Pero todos somos creación de Dios y esas niñas son creación de Dios. Ya este misionero murió. Él era discípulo del pastor Vicente Mora. Nos conocimos en la escuela cuando estudiábamos allá. Nos hicimos muy amigos y él trabajaba en las misiones y le decía, apóstol, llegue a mi casa que allá le tengo las primicias del taller. Y él se iba contento con sus bolsas, no eran 3 vestidos ni 6 vestidos para las guajiritas, no, eran bolsas grandes para esas niñas en La Guajira. Y yo por eso veía el aceite fluir. Porque cuando tú tienes una mentalidad de reino, no te limitas y no piensas solo en ti. Los que estuvieron conmigo en mis inicios
En los inicios nuestros como pastores se dieron cuenta cómo vivíamos. Porque primero pensábamos en el reino de Dios y lo demás es añadidura. Hay gente que dice primero mi casa, primero pinto mi casa, primero echo los pisos de mi casa. Es que yo tengo que pensar en mí, en mi imagen, en mi salud, en esto. Claro que tenemos que pensar en nuestra salud, porque si esta vasija se daña, este carro se daña, ¿cómo vamos a seguirle trabajando al Señor? Pero hay orden de prioridades. Cuando le servimos primeramente a Dios, cuando ponemos al reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y puedo ver un vivo ejemplo en esta mujer. Que esta mujer no cuestionó al profeta. Que esta mujer no dudó de la palabra del profeta. Esta mujer accionó con fe y obediencia. Ella se encerró con sus hijos. Hay gente que quiere ministerio fluir, que la unción fluya, que el aceite destile de la unción, pero no se encierra en intimidad con el Señor. Y nadie alaba. Hay gente que quiere que Dios les revele, porque dicen que son profetas, y no entra en la presencia, en la recámara con el rey. Hay gente que quiere adorar como los ángeles, pero no se encierran con el Espíritu Santo. Señor, yo sé que humanamente no puedo cantar, pero tú sí puedes hacer un milagro conmigo. Quieren que los muertos resuciten. Quieren que los enfermos se sanen, pero no duran horas encerrados en la presencia del Espíritu Santo. Porque el secreto está en la intimidad con el Señor. Queremos estar profetizándole a diestra y siniestra a toda la gente. Tú eres pastora, tú eres esto, tú eres aquello. Tú vas a hacer esto. Y no entran en la presencia del Señor y hablan en palabra, persuasión humana. No hablan palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y yo puedo ver aquí que esta mujer se tuvo que convertir en la jefa y cabeza de su hogar, dándole ejemplo a sus hijos de encerrarse con ellos, de que los problemas tenían solución cuando se trabaja en unidad. No se puede solucionar un problema en la casa cuando el esposo está de espalda a su esposa, cuando los hijos están de espalda a sus padres. Tiene que haber una armonía en la casa. Y si hay un jefe, una jefa, pararse en la brecha y desbaratar los planes del enemigo. Esta mujer se acordó del profeta. Esta mujer se acordó que este profeta le iba a dar una palabra. Quizás ella pensó que Eliseo le iba a decir: camina hacia allí derecho, cruza a la izquierda y cuando llegas al frente te vas a encontrar con un baúl lleno de plata. Quizás ella pensó que Eliseo le iba a decir: llega a tu casa y métete debajo de la cama y cuando llegues ahí vas a encontrar una bolsa llena de oro para que lo venda y lo des. No, porque Dios no trabaja así. Dios demanda. Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y en todo lo que ella hay. Tiene el poder, es soberano para darte todo lo que necesitas. Pero Él solo te pide algo, que la otra parte la des tú, para Él multiplicar. Porque Dios es un Dios de multiplicación. Cuando hay estas actividades, yo no las dejo pasar por alto. Porque esta es una oportunidad que Dios trae para bendecirte. Mire, las primicias
Esto debe ser un acto solemne. Con revelación se tienen que hacer. Esto se debe hacer todo el año. En enero los hicieron. Pero ¿dónde fueron a dar las primicias que recibiste en enero? De tu sustento. Hay gente que dice, como la viuda, no tengo nada. Es que yo no trabajo. Pero tus hijos te dan. Tus nietos te dan. Es que lo que me dan, como la viuda, es que no tengo nada, Eliseo, nada tengo. Soy una pobre viejecita sin nadita que comer. No tengo nada. Eliseo, no tengo nada, nada tengo. Mujer, no tienes nada. ¿Qué tienes, Señor? Ah, pero me acordé que tengo una vasija con aceite. Porque en el pueblo de Israel era costumbre que en cada casa tenía que haber aceite. Porque el aceite lo usaban para ungimiento. Un israelita, si no tenía aceite, no era israelita. Porque el aceite no podía faltar en las casas de Israel. Porque el aceite lo usaban para ungir las casas, para las mujeres embellecerse el rostro, la piel, el cabello, para untarle a los animales, para sanidad. No podía faltar el aceite. Pero Dios demanda que si tiene que haber una multiplicación, tienes que dar el primer paso de fe. Ir hacia adelante. No tengo mucho, pero aquí está. Esto es lo que tengo. Con esto es que cuento. No es lo mucho que tú tengas. No es lo mucho que tú tengas que dar. Es el amor y la pasión y la fe con que tú das las cosas para el Señor traer sobre tu vida una multiplicación sobrenatural. Porque Él es experto multiplicando lo poco que tú y yo tenemos. ¿O no lo multiplicó la salvación cuando envió a su único hijo como primicia? Para levantarlo entre los muertos y darnos la sanidad, la liberación y la vida eterna a usted y a mí. Que éramos poca cosa, no éramos nadie, nos dio todo, con Él lo tenemos todo. Pero también te dio una familia que tienes que cultivar, que tienes que cuidar. Sabemos que no somos perfectos, que hay familias disfuncionales. Tenemos el ejemplo, el hogar de Adán y Eva. Tenemos el ejemplo de muchos hogares en la Biblia disfuncionales, con problemas. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra casa, cuando tenemos ese aceite, cuando tenemos esta unción, podemos tener una multiplicación de bendición y de paz. Pero si te quejas, no soporto a ese hombre, no soporto a esa mujer. Es que yo no sé qué hice para merecer estos hijos. Estás trayendo escasez. Las vasijas seguirán vacías. Y tiene que haber alguien en la casa que tenga un poco de aceite. Y el aceite, cuando es aplicado, echado de vasija en vasija, va a ser un aceite que fluye. Pero si ella hubiese quedado con ese aceite ahí, se hubiera evaporado, se hubiera estancado y no hubiese fluido. Espiritualmente, esta mujer tipifica la iglesia de Jesucristo.
Ella no fue a buscar vasijas. Ella envió a sus hijos a traer vasijas vacías. No poco. Media o llena de aceite, con poco aceite, o vasijas media de aceite, o con poquito aceite. Ella mandó a buscar vasija vacía. Usted tiene que salir, nosotros tenemos que salir a buscar las ovejas perdidas. Nosotros tenemos que buscar esas almas que representan las vasijas vacías, sin Cristo, sin esperanza, sin fuerza, perdidos. Usted tiene aceite, tiene la unción del Santo. Fuiste escogido por Dios, lleno del Espíritu Santo. Tienes la palabra en tus manos, porque retienes el aceite. Si tienes que transmitirle el aceite a esas almas perdidas. Aquí hay sillas vacías. A veces se comete el error de decir, no me interesa la cantidad, me interesa es la calidad. Pero la calidad trae multiplicación. Y yo no creo que hayan pastores, ni yo lo haría, que yo diría, me conformo con 5, con 10, con 20. Después que sean calidad. Yo no lo digo. Yo quiero tener cantidades de miembros. La palabra que Dios trae los va a convertir en calidad. Pero si hay 5, si hay 10, esa calidad va a traer multiplicación. Porque lo de Dios es multiplicación. Yo no puedo retener el aceite para mí. Yo tengo que salir con el aceite de la unción y llenar esa vasija vacía. Aquí hay una vasija vacía. Aquí hay otra vasija vacía. Aquí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 sillas vacías. Tú eres calidad. Ungida por el Señor. Ungido, tienes el aceite de la unción, tienes el aceite, eres evangelista, tienes que proyectar almas para Cristo, tienes que salir con la vasija y llenar las vasijas vacías. Tú eres adoradora. No nos podemos conformar con un altar porque tenemos la vasija estancada. Tenemos que llevar esas vasijas que somos nosotros, que tenemos el aceite, la unción, a llenar esas vasijas vacías. Tú que eres profeta, eres vasija y no puedes quedarte con ese aceite estancado. Hay gente que está en el anonimato y están haciendo la obra. Pero no necesitas reconocimiento porque ya tu reconocimiento está en el cielo y el infierno se estremece de ver a una mujer encerrada en la presencia de Dios llevando vasija, sin que te vean en Facebook, sin que te vean en YouTube, sin que te vean en redes sociales, simplemente que te vean allá en las redes del reino es suficiente. Esto no quiere decir que yo esté criticando las redes porque yo salgo ahí, ojo, por si acaso. Tenemos que ser canal e instrumento del Señor. Queremos ver un hogar bendecido, pero no salimos a bendecir el hogar que está pasando por problemas. Es que no puedo, no, yo también tengo problemas. Es que usted no tiene ni idea por lo que yo estoy pasando. No tengo aceite, estás diciendo como la viuda. Y el profeta te dice, ¿pero qué tienes? No tengo nada, lo que tengo es problema con mi marido.
Tengo problemas con el vecino, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con las finanzas. Pero ¿qué tienes? Algo tienes que tener. Todos tenemos que tener algo bueno. Por muy malo que hayamos sido, algo bueno tenemos que tener. Y Dios se manifiesta en lo poco, Dios no se manifiesta en lo mucho. Por eso es que dice la palabra de Dios, que lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para hacer cosas grandes con aquellos que no creen. Dios va a hacer cosas grandes contigo cuando tú dispongas tu tiempo para el Señor. Dios va a hacer cosas grandes contigo cuando tú dispongas tu tiempo a dejar las excusas a un lado. Es que no pude por esto, es que no pude por aquello. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué vamos a decir? Tú no sabes que si tu problema está en desierto, si tú sacas esa vasija de tu casa y la llevas a la casa donde está la necesidad, ¿tú crees que Dios no va a decir, en tu casa hay vasija vacía, yo la voy a llenar? Mientras tú estás haciendo la obra en aquel hombre que necesita una palabra de dirección, mientras tú vas a la casa de aquella mujer que necesita una palabra de restauración, yo voy a trabajar con la vasija de tu hijo, yo voy a trabajar con la vasija de tu madre, yo voy a trabajar con la vasija de tu esposo, con la vasija que tienes en tu casa, que está dañada, deteriorada y vuelta a nada. Dios va a restaurar. Dios va a restaurar. Dios está restaurando y le está hablando a alguien esta mañana. Necesitamos levantarnos como familia, ponernos a cuenta con el Señor. Pastora, es que usted no entiende. No es fácil. Mi economía está por el suelo. No prospero. Pensé que cuando iba a llegar a Cristo las cosas iban a cambiar, pero veo que van de mal en peor. Pensé que ahora que todos somos cristianos todo iba a ser diferente, pero veo que el enemigo ha venido con fuerza. ¿Qué tienes en tu casa para derribar esos argumentos que no te dejan avanzar? La mujer se encerró con los hijos. Unidad. No había unidad entre ellos. Porque si este hombre de familia que murió dejando deuda hubiese agarrado a los hijos y le hubiera dicho, mi situación es esta, yo estoy mal, no tengo dinero para sacarlos adelante, pero necesitamos que unamos nuestras fuerzas y nos pongamos a hacer algo, a trabajar, enseñarle a trabajar a los hijos. Yo lo que puedo ver aquí, que no les enseñaron a los hijos a defenderse, no les enseñaron a los hijos a trabajar. Un error de los padres es que yo no quiero que mi hijo trabaje como trabajé yo. Pregúnteme a mí, que tengo 2 empresarios, que no me dio miedo, porque sé que tenía a Cristo y al Espíritu Santo, y que de la puerta para allá no estaba yo, pero estaba el Espíritu Santo de Dios, y cuando salía, rodillas, para que esa vasija fuera direccionada por Dios. A los 12 años mi hija se sentó en una máquina de coser. A los 13 años Carlos David me dañó un rollo de tela. Lo puse, no dio chicle con la costura ni nada de eso. Lo de él era las ventas, lo de él, bueno, salga a vender. A los 15 años me perdió una bolsa de ropa junto con el pastor, de vestidos de niña. Se pusieron lo entretuvieron hablando. Pregúntele al pastor. Y le robaron, mientras estaban los dos, que tenían que cuidar la bolsa, mientras el uno compraba o hablaba. Los dos se entretuvieron y se robaron la bolsa. Y como yo conozco lo que tengo cuando llegan a la casa y ninguno puede disimular, y a mi esposo lo conozco como si yo lo hubiese parido, ¿qué pasó? En esos días tenía a mi abuelita enferma y lo primero que le dije, se murió mi abuela.
por la cara que traían. No. ¿Qué pasó? Algo pasó. María, te voy a contar, pero no te vas a poner brava. Mira que se me perdió una bolsa. Y bueno, gloria a Dios, sí me puse brava. Un sustento, un trabajo, un compromiso, una responsabilidad. Me molesté por su irresponsabilidad, porque tienen que ser más diligentes y fueron negligentes. ¿Qué pasó con ese joven? Fue negligencia de él. No salir a buscar más vasijas. Ya se acabaron las vasijas, dejó de fluir el aceite. Tenemos que ser diligentes. Queremos que el Señor nos sane. Queremos que el Señor nos libere. Pero no somos diligentes a congregarnos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no somos diligentes a declarar la palabra de Dios que ya está escrita. Queremos andar atrás del profeta, atrás de la actividad que hacen en tal parte. Para allá me voy porque es que ese hombre tiene una unción. Para allá voy, para que me ponga mano, para que ore por mí. ¡Wow! Es que yo es que no es la palabra que dice, es la unción que tiene. Ay, es que cuando abre su boca, los demonios salen de los cuerpos. Ay, qué bien, gloria a Dios. Felicito a esos hombres porque se meten con el Señor y son vasijas que Dios ha usado. Pero el problema es que andan atrás de esas vasijas y no van directamente del que trae la fuente de la unción. Lo que él tiene también lo tengo yo. Y si gritan, yo también grito. Yo también tengo la unción del Santo, puesto que Jehová me ungió para dar buenas nuevas de salvación. Lo que pasa es que vivimos con emocionalismo. Nos mueven las emociones. Y cuando mueven las emociones, hay aceite estancado. Pero cuando hay una liberación, hay un aceite que corre, que fluye. Hay un río de vida que fluye en mí. Ayúdame, hermana. Que fluye en mí. Hace ciego bella como andar al cautivo liberar de la prisión. Hay un río de vida que fluye en mí. Ese río fluye cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo. Ay, es que viene fulanito. Y hoy, ojo, no es porque vino tal persona hace poco, yo estoy en contra, no, gloria a Dios. Recibimos bendiciones, bendigo nuestra nación, aleluya. Pero ¿dónde está el cambio? Si siguen siendo el mismo o las mismas. Hasta a veces vienen peor. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo al paralítico? Mira, ya estás sano, pero no sigas pecando más, no vaya a ser que te venga otra cosa peor. Así que el problema no es la vasija que Dios usa para liberar a los demás. El problema es que no cuidamos la liberación, porque abrimos puertas que venimos abriendo desde nuestros antepasados, puertas que traemos abiertas de atrás, que no hemos cerrado. Pero yo hoy profetizo en el nombre de Jesús que toda miseria, que toda maldición terrenal, espiritual, financiera, como se llame, hoy se tiene que acabar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te vas a poner a cuenta. Enciérrate en tu casa, a puertas cerradas, arregla los problemas. Sienta a tus hijos, sienta a ese hombre que no quiere cambiar. Háblale con la palabra, declara la palabra, pero sigue llenando vasijas. No fue que llenaste una y que no pase como el negligente del hijo de la viuda, que trajo pocas. Mientras tú sigues llenando otras vasijas, Dios va a hacer la obra con aquellos que están en tu casa que necesitan ser llenos y transformados por el poder de Dios. Si me han captado lo que yo quiero transmitir.
de que tiene que haber un orden, un acuerdo divino para poder establecer aquí en la tierra la gloria de Dios. Hay que pedirse perdón. Los hijos tienen que pedirse perdón con los padres con los hijos. Porque el Señor va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Pero tiene que haber una decisión de dar un paso de fe. La viuda dio un paso de fe. La viuda fue para el profeta a buscar el consejo del profeta. Y hay gente que busca el consejo del pastor, que buscan el consejo del profeta, el consejo del apóstol, y no hacen lo que los pastores le dicen. Quieren hacer lo que ellos quieren y escuchar lo que ellos quieren. Y como no se le da el consejo que ellos quieren escuchar, hacen lo contrario. Pues entonces, ¿para qué pide el consejo? No pida consejo si no va a hacer caso, porque le va a venir algo peor. Si esta viuda no hubiera hecho lo que Eliseo dijo, se le hubieran llevado todos los hijos y ella se hubiera muerto. Pero ella fue obediente. Así que si usted viene acá de esta profeta a pedir consejo, y usted no va a venir a decir, es que tú no me hablas con amor, es que tú eres muy dura para decir las cosas, es que no me parece, tú tienes que ser como que más blanda para decir las cosas. Yo no te voy a disfrazar la verdad de Dios para tenerte contenta y llenando una silla en la iglesia. Si yo voy a hablar, es para que seas libre y seas confrontada con la realidad de Dios. Y cuando una palabra profética viene determinada por el Espíritu Santo, va a haber un rompimiento y va a haber una activación. Pero cuando la palabra viene en la carne, no va a hacer nada. He visto gente que ha ido a pedir el consejo a mi casa y han hablado y se molestan y salen bravos. Al rato me llaman, discúlpeme pastora, tenía razón. Es así. El Espíritu Santo comienza a tratar, porque cuando la palabra viene guiada por el Espíritu, hace su efecto. Amén. Y vemos que esta mujer fue bendecida, fue prosperada, porque de lo poco que tenía, lo dio para traer una multiplicación. Vino una unción sobre ella de multiplicación. Aquí hay gente que tiene que dejar de quejarse. No tengo, pastor, qué pena, pero es que no, el sueldo no me alcanza. Qué pena, pero es que tengo que hacer el mercado. Qué pena, es que tengo los niños. Es que esa pastora pide mucho. Es que ahora no tiene vendiendo esto, es que no puedo, es que no quiero, es que... Y el no hay que quitárselo de la boca. Y tenemos que pedirle perdón al Señor, porque ese no te deja prosperar. Vas a mantener un aceite estancado, no va a tener un aceite que fluye cuando nos quejamos demasiado. El segundo ejemplo, y con esto quiero terminar, está en Mateo. Mateo 15, versículo 32. ¿Me dicen amén? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7.
y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Fíjese, esta historia, yo me pongo a pensar, me pongo a meditar. ¿Qué sed? ¿Qué necesidad? Había una necesidad de Dios. Esta gente tenía una necesidad. Esta persona al punto de llegar 3 días caminando con Jesús, andando con Jesús, escuchando la palabra. Yo no veo ahí gente aburrida, quejándose porque no habían comido. Y en mi espíritu no puedo percibir como un ayuno hasta el mediodía y están mirando el reloj porque tienen que irse para su casa porque no soportan un ayuno hasta las 6 de la tarde o 4 de la tarde. Y nadie alaba. Yo no puedo percibir cómo hay gente que le fastidia escuchar la palabra porque ya tienen un rato sentada y están fastidiadas. Y esta gente tenía sed, hambre, tenían necesidad. Llegaron ahí 3 días escuchando porque habían escuchado hablar de Jesús. Porque la palabra viva, la palabra encarnada estaba en medio de ellos y ellos estaban ahí saciándose. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que hay muchos que no son sanados, por eso es que hay muchos que no son liberados, porque van a la iglesia y en vez de quedarse cuando están adorando, concentrados en la adoración, no se concentran en la adoración. En vez de estar pendientes de la palabra que Dios está enviando, no están concentrados en la palabra que Dios está enviando. Y por eso es que no hay resultados, no hay cambios, no hay liberación. No es la persona que se para aquí. Porque el que se para aquí, te aseguro que está metido en la presencia de Dios para traer la revelación de Dios. La mujer, la viuda, tuvo un resultado positivo porque tuvo fe. Y en esta historia, en este segundo ejemplo, vamos a ver esa unción de multiplicación divina que hubo en este lugar también. Y yo me puedo dar cuenta aquí que la palabra que traía el Señor Jesús era una palabra sazonada. Era una palabra que estaba saliendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Venía directamente del trono de Dios y era capaz de sustituir y de sostener a las personas. Al punto que ninguno tenía hambre. ¿Sabes lo que son 3 días? Al punto que no tenían hambre. Estaban siendo sustentados, estaban siendo alimentados, estaban siendo llenos de la palabra del Espíritu de Dios. Yo sé que aquí hay mucha gente espiritual y sabe de qué le estoy hablando. Que cuando están en un ayuno, que cuando están en la presencia de Dios, ni hambre les da. Que cuando se termina el ayuno dice, ¡ay, qué rápido! Las horas se fueron rápido. ¿Cierto? Y que uno quisiera estar más tiempo en la presencia de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, que era compasivo, Él le interesaba
las tres áreas del ser humano. Él le interesaba el espíritu, él le interesaba el alma y él le interesaba el cuerpo de la persona. Y dice que tuvo compasión porque él sabía que al ellos irse de regreso para sus casas, ya no iban a estar sustentados por él, por su palabra. Y entonces él dijo, no quiero enviarlos en ayunas, no quiero que se vayan sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Tan compasivo mi Señor Jesucristo. Y viene y hace una pregunta. Los discípulos, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros para alimentar a tanta gente? La incredulidad. ¿Pero dónde voy a sacar yo para traer para la primicia, Pastor Aura? Pastor David, pero ¿cuánto voy a traer si no tengo para hacer el altar de la iglesia? ¿A dónde vamos a sacar nosotros aquí en Villamaral si mira cómo están las casas desoladas? Si nosotros somos gente que no tenemos una economía fluida, de pronto la iglesia tal, allá son ofrendadores, allá son diferentes, pero aquí tenemos que cambiar la mentalidad y el lenguaje del Señor. Tenemos que hablar como habla Cristo. Tenemos que tener lenguaje de reino. Mire, yo no puedo predicar algo que yo no vivo, pero a mí nada me queda pequeño, porque mi Dios es grande. Aleluya. Y preguntan, ¿pero dónde vamos a sacar tantos panes para alimentar a todas estas personas? Y entonces Jesús sale a la escena y hace una pregunta. ¿Qué tienen ustedes? Y el Espíritu Santo le dice al pueblo en esta mañana, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué trajeron ustedes? ¿Cuántos panes tienen? Fíjense qué interesante, porque Jesús hubiese podido hacer un milagro, hubiese podido convertir las piedras en pan, Pastor David. Jesús hubiese podido clamar al Padre, hubiera llovido pan en el desierto. Fácilmente, Jesús es el Dios de los milagros. Y yo puedo ver en el versículo 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Hoy el Señor te dice, descansa. Descansa. Y Dios está probando a gente aquí, en su corazón. Gente mezquina. Gente que tiene que romper con la maldición del no tengo, del egoísmo, del no puedo. Esto es mío, esto es mío y no tengo. Esto es de mis hijos, esto es de mi casa y no tengo. Y nadie alaba, Cristian. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracia, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Unos pocos pececillos, unos pocos panes era lo que había. ¿Había alguna cantidad grande? A veces decimos, es que me da pena llevar este poquito de ofrenda. Es que me da pena dar este poquito de primicia. Es que no es mucho lo que mis hijos me dan. Es que no es mucho lo que mis nietos me regalan. Mira, te aseguro que más cuesta un refresco que a veces que la ofrenda que trae aquí en el alfolí. Y para un refresco tienen, para una hamburguesa tienen, para arreglarse el cabello tienen, para colocarse las uñas en gel tienen, para ir a Plan Mayor y arreglarse la cara tienen. Pero para traerla al alfolí nunca hay. Y nadie alaba. Pero traer primicia no hay. La primicia es lo primero. Yo estaba allá adentro, no escuché, me imagino que aquí se ha explicado, Wendy, Marbeli, el pastor, la pastora.
Y todos sabemos, mire, si hay una iglesia que predica palabra es esta. Y doy fe y testimonio que todos los hijos pastores nuestros tienen el ADN espiritual del apóstol Carlos, pero sobre todo la unción del Espíritu de Dios que trae la revelación a estos siervos y siervas de mujeres que Dios ha puesto. Y palabra hay en este lugar. Lo que no hay es actitud del corazón a desprenderse para darle a Dios lo primero y lo mejor, lo excelente. Porque no tengo. No tengo. Y las vasijas van a estar vacías todo el tiempo. Y si tienen aceite va a estar estancado, no va a fluir. Y las cestas van a estar vacías. Como decía, la primicia tiene que ser un acto solemne. Mensualmente deberíamos de traer primicias. Así no hagamos esta fiesta. Pero sí debería, aquí están las primicias. Tienes una empresa, tienes un negocio. Pastor, aquí están las primicias de mi emprendimiento. Tengo un emprendimiento de yogur, aquí está el yogur. Tengo un emprendimiento de torta, aquí está mi primicia. Tengo un emprendimiento, pero hay gente egoísta, mezquina. No es que me descapitalizo y el aceite no fluye. Esa fue la bendición y prosperidad de mi empresa. El desprenderse y el ser obediente. Creer en los profetas y serás bendecido. Creer en los profetas y serás prosperado. Y recogieron lo que sobró. Ellos agarraron eso. Jesús oró al Padre y dice que los panes y los peces se multiplicaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. 7 canastas llenas. Y eran lo que habían comido, y lo que habían comido eran 4,000. 4,000 hombres. Me imagino que esos hombres tenían esposa. Supongamos que habían 3,000 hombres casados. 4,000 con 3,000 mujeres serían 7,000. Y vamos a ponerle 3,000 niños porque las israelitas parían. Serían 10,000. Alimentaron una multitud de 10,000 con 2 panes. Con 2 pececillos, con 5 panes y 2 pececillos. Tremendo. Naturalmente esto es locura, pero poderoso es Dios para multiplicar. Entonces, despedida la gente, entraron en la barca y vino a la región de Magdala. Mire qué interesante. A preguntarle a sus discípulos qué tienen. Yo le pregunto al pueblo, ¿qué trajiste en esta mañana de primicias para el Señor? Necesitamos construir el altar de este lugar para podernos postrar en este lugar, para que los adoradores se vean más bonitos en este lugar, pero sobre todo para que la casa del Señor se vea bien representadas. Los puso a todos que se recostaran en tierra y tomando los panes y los peces dio gracias, los partió y dio a los discípulos y los discípulos los repartieron a la multitud. Me gusta esta organización que tenía el Señor Jesucristo. Hubo una organización poderosa. Jesús tenía una organización. Los discípulos fueron organizados. Él delegó. Jesús no lo hizo solo. Jesús delegó a los discípulos y los discípulos repartieron. Y hubo una multiplicación. Alimentaron a una multitud. Y hay gente que al momento de ofrendar dice, no tengo, no puedo, es que es muy poquito. ¿Sabe qué, iglesia? No importa la cantidad que tengas, no importa lo que des.
La viuda cuando fue al templo lo que tenía eran 2 moneditas. Y Jesús hace una comparación, que los ricos dieron lo que les sobró, pero esta mujer dio todo lo que tenía, su sustento lo dio. Lo que usted da es santificado y el resto de la masa también es santificado. Así que el Señor siempre multiplicará lo que usted ponga, porque todo es de Él. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo también usaba este principio de pedirle a la gente: ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para poner? Y sabemos que Jesús tenía todo para dar y la autoridad para hacer cualquier milagro. Tenía ese poder para alimentar a una multitud. Pero Él preguntó: ¿qué tenéis? Porque ese es el principio del reino. Da y se os dará. Medida buena, abundante y rebosante. No tienes que dudar cuando vas a dar algo. Entonces Dios va a multiplicar y hará el resto. La respuesta está en lo que tú haces con lo que tienes. Por eso Eliseo le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que tienes en casa? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros damos ese primer paso en fe, entonces Dios hará el resto. Levántate, iglesia, y multiplicará. Él proveerá y multiplicará. Vea que las vasijas vacías se llenen en esta mañana. Los hijos traían a la mamá las vasijas vacías, que representan las ovejas perdidas que necesitan venir a casa para ser llenos de la unción. Hay muchas ovejas que andan extraviadas, que necesitan volver a la casa. Hay que ir a buscar esas vasijas vacías para llenarlas del aceite de la unción. Nuestra comisión es ir y alcanzar a través de diferentes medios, bajo la dirección del Espíritu Santo, alcanzar esas almas perdidas. Esa es la voluntad del Padre. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ir a alcanzar a las almas. Ir ante las ovejas perdidas. La casa de Israel, yendo, predica, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Y sé que mucha gente dirá: qué largo, pero yo tenía que concientizarte a ti, primeramente, para que el aceite corriera, para que el aceite fluyera, que hay que tomar una decisión y un paso de fe. Pregunto en esta mañana: ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Hay una vasija que necesita ser llena del Espíritu Santo en este lugar. Quiero ver las manos levantadas de todos los cristianos que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay gente que necesita ser tocada por la palabra de Dios. Hoy es culto de primicia. Y la primicia más hermosa que podías darle al Señor es venir delante de la presencia del Rey. Hay gente que necesita reconciliarse con el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Hay gente que necesita dar un paso de fe y decir: Señor, quiero ser lleno de un aceite nuevo. Necesito ser lleno de una nueva unción. Necesito tener ese toque divino.
Dice la palabra que si confesares a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón, para salvación.